Se detuvieron bajo un grupo de plátanos, cuyo fruto, tan sano como el pan y tan suculento como la crema, fue ampliamente degustado y apreciado. A las 2, el guía se adentró en una espesa selva que se extendía varios kilómetros, prefería viajar al amparo del bosque. Todavía no habían tenido ningún encuentro desagradable y el viaje parecía a punto de concluirse con éxito cuando el elefante inquieto se detuvo de repente. Eran entonces las 4. —¿Qué ocurre? —preguntó Sir Francis, sacando la cabeza. —No lo sé, oficial —respondió el Parsi, escuchando atentamente un confuso murmullo que llegaba a través de las espesas ramas. El murmullo pronto se hizo más nítido, ahora parecía un lejano concierto de voces humanas acompañadas de instrumentos de viento. Picaporte era todo ojos y oídos. El señor Fogg esperó pacientemente sin decir nada. El Parsi saltó al suelo, sujetó el elefante a un árbol y se sumergió en la espesura. Pronto regresó diciendo: «Una procesión de brahmanes viene hacia aquí. Debemos evitar que nos vean, si es posible». El guía soltó al elefante y lo condujo a un matorral, al tiempo que pedía a los viajeros que no se movieran. Se preparó para montar al animal en un momento dado en caso de que fuera necesario huir, pero evidentemente pensó que la procesión de fieles pasaría sin percibirlos en medio del espeso follaje en el que estaban totalmente ocultos. Los tonos discordantes de las voces y los instrumentos se acercaban, ahora los cantos zumbantes se mezclaban con el sonido de las panderetas y los platillos. La cabeza de la procesión no tardó en aparecer bajo los árboles a 100 pasos de distancia, y las extrañas figuras que realizaban la ceremonia religiosa se distinguían fácilmente a través de las ramas. Primero llegaron los sacerdotes con mitras en la cabeza y vestidos con largas túnicas de encaje. Estaban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmo lúgubre interrumpido a intervalos regulares por los panderos y los címbalos, mientras que detrás de ellos se arrastraba un carro con grandes ruedas, cuyos radios representaban serpientes entrelazadas entre sí. Sobre el carro, tirado por 4 cebúes ricamente ataviados, se alzaba una horrible estatua de 4 brazos con el cuerpo coloreado de un rojo apagado, ojos demacrados, pelo revuelto, lengua saliente y labios teñidos de betel. Se erguía sobre la figura de un gigante postrado y sin cabeza. Sir Francis, reconociendo la estatua, susurró: «La diosa Kali, la diosa del amor y de la muerte». «De la muerte tal vez», murmuró de nuevo Picaporte, «pero del amor, esa vieja y fea bruja». «Jamás». El Parsi hizo una moción para guardar silencio. Un grupo de viejos faquires hacían cabriolas y alborotaban en torno a la estatua, estaban rayados de ocre y cubiertos de cortes de los que salía su sangre gota a gota, estúpidos fanáticos que en las grandes ceremonias indias todavía se arrojan bajo las ruedas del Juggernaut. Algunos brahmanes vestidos con toda la suntuosidad de los trajes orientales, conduciendo a una mujer que vacilaba a cada paso, les seguían. Esta mujer era joven y tan bella como una europea. La cabeza y el cuello, los hombros, las orejas, los brazos, las manos y los dedos de los pies estaban cargados de joyas y gemas con brazaletes, pendientes y anillos, mientras que una túnica bordeada de oro y cubierta con un ligero manto de muselina delataba el contorno de su figura. Los guardias que seguían a la joven presentaban un violento contraste con ella, armados como estaban con sables desnudos colgados a la cintura y largas pistolas damasquinadas, y llevando un cadáver en un palanquín. Era el cuerpo de un anciano, magníficamente ataviado con los atuendos de un rajá, llevando como en vida un turbante bordado con perlas, una túnica de tejido de seda y oro, un pañuelo de cachemira cosido con diamantes y las magníficas armas de un príncipe hindú. A continuación venían los músicos y una retaguardia de faquires juerguistas, cuyos gritos a veces ahogaban el ruido de los instrumentos. Estos cerraban la procesión. Sir Francis observó la procesión con un semblante triste y, dirigiéndose al guía, dijo: «Un sutté». El Parsi asintió y se llevó el dedo a los labios. La procesión serpenteó.
lentamente bajo los árboles, y pronto sus últimas filas desaparecieron en las profundidades del bosque. Los cantos se fueron apagando poco a poco, de vez en cuando se oían gritos en la distancia, hasta que por fin todo volvió a ser silencio. Phileas Fogg había oído lo que dijo Sir Francis, y en cuanto la comitiva hubo desaparecido, preguntó: ¿qué es un subté? Un subté, respondió el general, es un sacrificio humano, pero voluntario. La mujer que acabas de ver será quemada mañana al amanecer. Oh, los sinvergüenzas, gritó Picaporte, que no pudo reprimir su indignación. ¿Y el cadáver?, preguntó el señor Fogg. Es la del príncipe, su marido, dijo el guía, un rajá independiente de Bundelkund. Es posible, continuó Phileas Fogg, sin que su voz revelara la menor emoción, que esas costumbres bárbaras existan todavía en la India, y que los ingleses no hayan podido ponerles coto. Estos sacrificios no ocurren en la mayor parte de la India, respondió Sir Francis, pero no tenemos poder sobre estos territorios salvajes y griega, especialmente aquí en Bundelkund. Todo el distrito al norte del Vidyas es teatro de incesantes asesinatos y saqueos. El pobre infeliz, exclamó Picaporte, para ser quemado vivo. Sí, respondió Sir Francis, quemada viva. Y si no lo fuera, no puedes concebir el trato al que se vería obligada a someterse por parte de sus parientes. Le afeitarían el pelo, la alimentarían con una escasa ración de arroz, la tratarían con desprecio, la considerarían una criatura inmunda y moriría en algún rincón, como un perro con escorbuto. La perspectiva de una existencia tan espantosa lleva a estas pobres criaturas al sacrificio. Mucho más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario, y se requiere la interferencia activa del gobierno para evitarlo. Hace varios años, cuando yo vivía en Bombay, una joven viuda pidió permiso al gobernador para ser quemada junto con él cuerpo de su marido, pero como podéis imaginar, se negó. La mujer abandonó la ciudad, se refugió con un rajá independiente y allí llevó a cabo su autodevoto propósito. Mientras Sir Francis hablaba, el guía sacudió la cabeza varias veces y ahora dijo, el sacrificio que tendrá lugar mañana al amanecer no es voluntario. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo sabe de este asunto en Bundelkund. Pero la desgraciada criatura no parecía oponer ninguna resistencia, observó Sir Francis. Eso fue porque la habían intoxicado con vapores de cáñamo y opio. ¿Pero a dónde la llevan? A la pagoda de Pillaji, a 2 millas de aquí, allí pasará la noche. Y el sacrificio tendrá lugar mañana al amanecer. El guía condujo ahora al elefante fuera de la espesura, y saltó sobre su cuello. Justo en el momento en que estaba a punto de impulsar a Keowney hacia adelante con un peculiar silbido, el señor Fogg lo detuvo y, dirigiéndose a Sir Francis Cromarty, dijo, supongamos que salvamos a esta mujer. Salve a la mujer, señor Fogg. Todavía tengo 12 horas libres, puedo dedicarlas a eso. Porque eres un hombre de corazón. A veces, respondió Phileas Fogg en voz baja, cuando tengo tiempo. Capítulo 13. En el que Passepartout recibe una nueva prueba de que la fortuna favorece a los valientes. El proyecto era audaz, lleno de dificultades, quizá impracticable. El señor Fogg iba a arriesgar la vida, o al menos la libertad, y por tanto el éxito de su gira. Pero no dudó y encontró en Sir Francis Cromarty un aliado entusiasta. En cuanto a Picaporte, estaba dispuesto a todo lo que se le propusiera. La idea de su amo le encantó, percibió un corazón, un alma, bajo aquel exterior gélido. Comenzó a amar a Phileas Fogg. Quedaba la duda, ¿qué curso adoptaría? ¿No tomaría parte con los indios? A falta de su ayuda, había que asegurarse de su neutralidad. Sir Francis le planteó francamente la cuestión. Oficiales, respondió el guía, soy Parsi y esta mujer es Parsi. Ordénenme lo que quieran. Excelente, dijo el señor Fogg. Sin embargo, reanudó el guía, es seguro, no solo que nos arriesgaremos a morir, sino a sufrir horribles torturas si nos cogen. Eso está previsto, respondió el señor Fogg.
Creo que debemos esperar hasta la noche antes de actuar. Creo que sí, dijo el guía. El digno indio dio entonces cuenta de la víctima, que según dijo, era una célebre belleza de raza parsi y la hija de un rico comerciante de Bombay. Había recibido una educación completamente inglesa en esa ciudad y por sus modales e inteligencia, se la consideraba una europea. Se llamaba Aouda. Al quedar huérfana, fue casada contra su voluntad con el viejo Rajá de Bundelkund, y sabiendo el destino que le esperaba, escapó, fue retenida y consagrada por los parientes del Rajá, que tenían interés en su muerte al sacrificio del que parecía no poder escapar. La narración del Parsi no hizo sino confirmar al señor Fogg y a sus compañeros en su generoso designio. Se decidió que el guía dirigiera el elefante hacia la pagoda de Pillaji, a la que se acercó lo más rápidamente posible. Media hora después se detuvieron en un bosquecillo, a unos 500 pies de la pagoda, donde estaban bien ocultos, pero podían oír claramente los gemidos y gritos de los faquires. Luego discutieron los medios para llegar a la víctima. El guía estaba familiarizado con la pagoda de Pillaji, en la que, según declaró, estaba prisionera la joven. Podrían entrar por alguna de sus puertas mientras todo el grupo de indios estaba sumido en un sueño de borrachera, o era más seguro intentar abrir un agujero en las paredes. Esto solo podía determinarse en el momento y en el lugar mismo, pero era seguro que el rapto debía hacerse aquella noche y no cuando, al amanecer, la víctima fuera conducida a su pira funeraria. Entonces ninguna intervención humana podría salvarla. En cuanto cayó la noche hacia las 6, decidieron hacer un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los gritos de los faquires acababan de cesar, los indios estaban sumidos en la embriaguez provocada por él. Opio líquido mezclado con cáñamo, y tal vez fuera posible deslizarse entre ellos hasta el propio templo. El Parsi, guiando a los demás, se arrastró silenciosamente por el bosque y en 10 minutos se encontraron en la orilla de un pequeño arroyo, desde donde, a la luz de las antorchas de colofonia, percibieron una pira de madera en cuya cima yacía el cuerpo embalsamado del Rajá, que iba a ser quemado con su esposa. La pagoda, cuyos minaretes sobresalían por encima de los árboles en el crepúsculo, estaba a 100 pasos de distancia. «Ven», susurró el guía. Se deslizó con más cautela que nunca entre la maleza, seguido por sus compañeros. El silencio que lo rodeaba solo era roto por el bajo murmullo del viento entre las ramas. Pronto el Parsi se detuvo en los límites del claro, que estaba iluminado por las antorchas. El suelo estaba cubierto por grupos de indios inmóviles. En su sueño ebrio, parecía un campo de batalla sembrado de muertos. Hombres, mujeres y niños yacían juntos. Al fondo, entre los árboles, asomaba claramente la pagoda de Pillaji. Para decepción del guía, los guardias del Rajá, iluminados con antorchas, vigilaban las puertas y marchaban de un lado a otro con los sables desnudos. Probablemente los sacerdotes también vigilaban dentro. El Parsi, convencido ahora de que era imposible forzar la entrada al templo, no avanzó más, sino que hizo retroceder a sus compañeros. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty también vieron que no se podía intentar nada en esa dirección. Se detuvieron y entablaron un coloquio en voz baja. «Ya son las 8», dijo el brigadier, «y estos guardias también pueden irse a dormir». «No es imposible», respondió el Parsi. Se acostaron al pie de un árbol y esperaron. El tiempo parecía largo, el guía los dejaba de vez en cuando para observar el borde del bosque, pero los guardias vigilaban constantemente con él. Resplandor de las antorchas y una tenue luz se colaba por las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta la medianoche, pero no se produjo ningún cambio entre los guardias y se hizo evidente que no se podía contar con sucesión al sueño. Había que llevar a cabo el otro plan, había que hacer una abertura en las paredes de la pagoda. Quedaba por comprobar si los sacerdotes vigilaban al lado de su víctima con la misma asiduidad que los soldados en la puerta. Tras una última consulta, el guía anunció que estaba preparado para él
intento y avanzó seguido por los demás. Tomaron un camino indirecto para llegar a la pagoda por la parte trasera. Llegaron a las murallas hacia las 12:30 sin haber encontrado a nadie. Aquí no había guardia, ni ventanas ni puertas. La noche era oscura. La luna, en su ocaso, apenas abandonaba el horizonte y estaba cubierta de pesadas nubes. La altura de los árboles profundizaba la oscuridad. No bastaba con llegar a los muros, había que abrirlos, y para ello el grupo solo disponía de sus navajas. Afortunadamente los muros del templo estaban construidos con ladrillos y madera, que podían ser penetrados con poca dificultad. Después de sacar un ladrillo, el resto cedía fácilmente. Se pusieron a trabajar sin hacer ruido y el Parsi por un lado, y Picaporte por otro, empezaron a aflojar los ladrillos para hacer una abertura de medio metro de ancho. Avanzaban rápidamente cuando de repente se oyó un grito en el interior del templo, seguido casi instantáneamente por otros gritos que respondían desde el exterior. Picaporte y el guía se detuvieron. ¿Los habían oído? Se había dado la alarma. La prudencia común les instó a retirarse y así lo hicieron, seguidos por Phileas Fogg y Sir Francis. Volvieron a esconderse en el bosque y esperaron a que cesara la perturbación, fuera cual fuera, y se prepararon para reanudar su intento sin demora. Pero, de forma bastante incómoda, los guardias aparecieron ahora en la parte trasera del templo y allí se instalaron, preparados para evitar una sorpresa. Sería difícil describir la decepción del grupo interrumpido así en su trabajo. Ahora no podían alcanzar a la víctima, ¿cómo entonces podrían salvarla? Sir Francis agitaba los puños, Picaporte estaba fuera de sí y el guía rechinaba los dientes de rabia. El tranquilo Fogg esperó sin revelar ninguna emoción. No tenemos otra cosa que hacer que irnos, susurró Sir Francis. Nada más que irse, se hizo eco el guía. Dijo Fogg. Solo debo llegar a Allahabad mañana antes del mediodía. ¿Pero qué puede esperar hacer?, preguntó Sir Francis. Dentro de unas horas será de día, y la oportunidad que ahora parece perdida puede presentarse en el último momento. A Sir Francis le hubiera gustado leer los ojos de Phileas Fogg. ¿En qué estaba pensando este frío inglés? ¿Planeaba lanzarse a por la joven en el mismo momento del sacrificio y arrebatársela audazmente a sus verdugos? Esto sería una completa locura, y era difícil admitir que Fogg fuera tan tonto. Sir Francis consintió sin embargo en quedarse hasta el final de este terrible drama. El guía los condujo a la parte posterior del claro, donde pudieron observar a los grupos que dormían. Mientras tanto Picaporte, que se había encaramado a las ramas más bajas de un árbol, resolvía una idea que al principio le había asaltado como un relámpago y que ahora estaba firmemente alojada en su cerebro. Comenzó diciéndose a sí mismo qué locura, y luego repitió ¿qué no, después de todo? Es una oportunidad, tal vez la única, y con semejantes imbéciles. Pensando así, se deslizó con la flexibilidad de una serpiente hasta las ramas más bajas, cuyos extremos se doblaban casi hasta el suelo. Pasaron las horas y las sombras más claras anunciaban ahora la proximidad del día, aunque todavía no había amanecido. Este era el momento. La multitud adormilada se animó, los panderetas sonaron, surgieron cantos y gritos, había llegado la hora del sacrificio. Las puertas de la pagoda se abrieron y de su interior salió una luz brillante en medio de la cual el señor Fogg y Sir Francis divisaron a la víctima. Parecía que tras sacudirse el estupor de la intoxicación, se esforzaba por escapar de su verdugo. El corazón de Sir Francis palpitó, y agarrando convulsivamente la mano del señor Fogg, encontró en ella un cuchillo abierto. Justo en ese momento la multitud comenzó a moverse. La joven había vuelto a caer en un estupor causado por los vapores del cáñamo, y pasaba entre los faquires, que la escoltaban con sus salvajes y religiosos gritos.
Phileas Fogg y sus compañeros, mezclados en la retaguardia de la muchedumbre, los siguieron, y en 2 minutos llegaron a la orilla del arroyo y se detuvieron a 50 pasos de la pira, sobre la cual yacía aún el cadáver del Rajá. En la semioscuridad vieron a la víctima, sin sentido, tendida junto al cuerpo de su marido. Entonces trajeron una antorcha y la madera, muy empapada de aceite, prendió al instante. En ese momento Sir Francis y el guía agarraron a Phileas Fogg, quien, en un instante de loca generosidad, estaba a punto de precipitarse sobre la pira. Pero él los había apartado rápidamente cuando toda la escena cambió de repente. Surgió un grito de terror. Toda la multitud se postró aterrorizada en el suelo. El viejo Rajá no estaba muerto, pues se levantó de repente como un espectro, tomó a su esposa en brazos y descendió de la pira en medio de las nubes de humo que no hacían sino aumentar su aspecto fantasmal. Los faquires, los soldados y los sacerdotes, presos de un terror instantáneo, se quedaron allí con la cara en el suelo, sin atreverse a levantar la vista y contemplar semejante prodigio. La víctima inanimada era llevada por los vigorosos brazos que la sostenían y que no parecían agobiar en lo más mínimo. El señor Fogg y Sir Francis se mantuvieron erguidos, el Parsi inclinó la cabeza y Picaporte, sin duda, estaba apenas menos estupefacto. El resucitado Rajá se acercó a Sir Francis y a Mr. Fogg, y en un tono brusco dijo: «Partamos». Fue el propio Picaporte quien se deslizó sobre la pira en medio del humo. Y aprovechando la oscuridad que aún reinaba, libró a la joven de la muerte. Fue Picaporte quien, interpretando su papel con feliz audacia, había atravesado la multitud en medio del terror general. Un momento después, los 4 integrantes del grupo habían desaparecido en el bosque y el elefante los alejaba a gran velocidad. Pero los gritos y el ruido y una pelota que atravesó el sombrero de Phileas Fogg les avisaron de que el truco había sido descubierto. En efecto, el cuerpo del viejo Rajá apareció ahora sobre la pira ardiente y los sacerdotes, recuperados de su terror, percibieron que se había producido un secuestro. Se apresuraron a adentrarse en el bosque, seguidos por los soldados, que dispararon una andanada tras los fugitivos, pero estos aumentaron rápidamente la distancia que los separaba, y al poco tiempo se encontraron fuera del alcance de las balas y las flechas. Capítulo 14. En el que Phileas Fogg desciende toda la longitud del hermoso valle del Ganges sin pensar nunca en verlo. La temeraria hazaña se había consumado, y durante 1 hora Picaporte se rió alegremente de su éxito. Sir Francis estrechó la mano de su digno compañero y su amo le dijo: «Bien hecho», lo cual, para él, era un gran elogio, a lo cual Picaporte respondió que todo el mérito del asunto correspondía al señor Fogg. En cuanto a él, solo se le había ocurrido una idea rara y se reía al pensar que por unos momentos el Picaporte, el ex gimnasta, el ex sargento bombero, había sido el cónyuge de una mujer encantadora, un venerable Rajá embalsamado. En cuanto a la joven india, no se había dado cuenta de lo que pasaba, y ahora, envuelta en una manta de viaje, descansaba en uno de los houdas. El elefante, gracias a la hábil guía del Parsi, avanzaba rápidamente a través del bosque aún oscuro y, 1 hora después de dejar la pagoda, había cruzado una vasta llanura. Hicieron un alto a las 7, pues la joven estaba todavía en un estado de completa postración. El guía le hizo beber un poco de aguardiente y agua, pero la somnolencia que la aturdía no podía aún quitarse de encima. Sir Francis, que conocía los efectos de la intoxicación producida por los vapores del cáñamo, tranquilizó a sus compañeros por ella. Pero le inquietaba más la perspectiva de su futuro destino. Le dijo a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, inevitablemente caería de nuevo en manos de sus verdugos. Estos fanáticos estaban dispersos por todo el país y, a pesar de la policía inglesa, recuperarían a su víctima en Madrás, Bombay o Calcuta. Solo estaría a salvo abandonando la India para siempre. Phileas Fogg respondió que reflexionaría sobre el asunto. La estación de Allahabad fue alcanzada hacia las 10, y reanudada la
línea de ferrocarril interrumpida, les permitiría llegar a Calcuta en menos de 24 horas. Phileas Fogg podría así llegar a tiempo para tomar el vapor que salía de Calcuta al día siguiente, 25 de octubre, a mediodía, con destino a Hong Kong. La joven fue colocada en una de las salas de espera de la estación, mientras que Picaporte se encargó de comprar para ella diversos artículos de aseo, un vestido, un chal y algunas pieles, para lo cual su amo le dio crédito ilimitado. Picaporte partió inmediatamente y se encontró en las calles de Allahabad, es decir, la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, ya que está construida en la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Jumna, cuyas aguas atraen a los peregrinos de toda la península. El Ganges, según las leyendas del Ramayana, nace en el cielo, desde donde, por obra de Brahma, desciende a la tierra. Picaporte se preocupó, mientras hacía sus compras, de echar un buen vistazo a la ciudad. Antiguamente estaba defendida por un noble fuerte que, desde entonces, se ha convertido en una prisión estatal. Su comercio ha disminuido y Picaporte buscó en vano a su alrededor un bazar como el que solía frecuentar en Regent Street. Por fin dio con un judío viejo y malhumorado que vendía artículos de segunda mano, y al que compró un vestido de tela escocesa, un gran manto y una fina pelusa de piel de nutria, por los que no dudó en pagar 75 libras. Luego regresó triunfante a la estación. La influencia a la que los sacerdotes de Pillaji habían sometido a Aouda comenzó a ceder gradualmente y se volvió más ella misma, de modo que sus finos ojos retomaron toda su suave expresión india. Cuando el rey poeta Aukaf Uddaul celebra los encantos de la reina de Amenagara, habla así. Sus brillantes mechones, divididos en dos partes, rodean el armonioso contorno de sus blancas y delicadas mejillas, brillantes en su brillo y frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y el encanto del arco de Kama, el dios del amor, y bajo sus largas pestañas de seda los más puros reflejos y una luz celestial nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya, en las negras pupilas de sus grandes ojos claros. Sus dientes finos, iguales y blancos, brillan entre sus labios sonrientes como gotas de rocío en el pecho, a medio desarrollar de una flor de la pasión. Sus orejas delicadamente formadas, sus manos vermellón, sus pequeños pies, curvados y tiernos como el capullo de loto, brillan con el fulgor de las más bellas perlas de Ceilán, de los más deslumbrantes diamantes de Golconda. Su cintura, estrecha y flexible que se puede rodear con la mano, muestra el contorno de su figura redondeada y la belleza de su pecho, donde la juventud en su flor muestra la riqueza de sus tesoros, y bajo los pliegues de seda de su túnica parece haber sido modelada en plata pura por la mano divina de Vikvarkarma, el escultor inmortal. Basta decir, sin aplicar esta rapsodia poética a Aouda, que era una mujer encantadora en toda la acepción europea de la frase. Hablaba inglés con gran pureza y el guía no había exagerado al decir que el joven Parsi había sido transformado por su educación. El tren estaba a punto de partir de Allahabad, y Mr. Fogg procedió a pagar al guía el precio convenido por sus servicios, y ni un centavo más, lo que asombró a Picaporte, que recordaba todo lo que su amo debía a la devoción del guía. En efecto, había arriesgado su vida en la aventura de Pillaji y si después era capturado por los indios, difícilmente escaparía a su venganza. También había que deshacerse de Kiouni. ¿Qué hacer con él? Elefante que se había comprado tan caro. Phileas Fogg ya había resuelto esta cuestión. Parsi, le dijo al guía, has sido servicial y devoto. He pagado por tu servicio pero no por tu devoción. ¿Te gustaría tener este elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Su señoría me está dando una fortuna, gritó él. Llévatelo, guía, respondió el señor Fogg, y seguiré siendo tu deudor. Bien, exclamó Picaporte. Llévatelo, amigo. Kiouni es una bestia valiente y fiel. Y acercándose al elefante le dio varios terrones de azúcar, diciendo, toma, Kiouni, toma, toma. El elefante emitió un gruñido de satisfacción y abrazando a Picaporte por
La cintura con su trompa lo levantó tan alto como su cabeza. Picaporte, sin alarmarse lo más mínimo, acarició al animal, que lo repuso suavemente en el suelo. Poco después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout, instalados en un carruaje con Aouda, que tenía el mejor asiento, se dirigían a toda velocidad hacia Benarés. Era un recorrido de 80 millas que se realizó en 2 horas. Durante el trayecto, la joven recuperó plenamente sus sentidos. ¿Cuál fue su asombro al encontrarse en aquel vagón, en el ferrocarril, vestida con trajes europeos y con viajeros que le eran totalmente extraños? Sus compañeros se dedicaron primero a reanimarla con un poco de licor y luego Sir Francis le narró lo ocurrido, insistiendo en el valor con que Phileas Fogg no había dudado en arriesgar su vida para salvarla, relatando la feliz secuela de la aventura, resultado de la temeraria idea de Picaporte. El señor Fogg no dijo nada, mientras Picaporte, avergonzado, repetía que no valía la pena contarlo. Aouda agradeció patéticamente a sus libertadores, más con lágrimas que con palabras. Sus finos ojos interpretaban su gratitud mejor que sus labios. Luego, cuando sus pensamientos volvieron a la escena del sacrificio y recordaron los peligros que aún la amenazaban, se estremeció de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba por la mente de Aouda, y se ofreció para tranquilizarla a acompañarla a Hong Kong, donde podría permanecer a salvo hasta que se silenciara el asunto, oferta que ella aceptó con entusiasmo y gratitud. Al parecer, tenía un pariente parsi que era uno de los principales comerciantes de Hong Kong, que es una ciudad totalmente inglesa aunque se encuentra en una isla de la costa china. A las 12:30 el tren se detuvo en Benarés. Las leyendas de los brahmanes afirman que esta ciudad está construida en el emplazamiento de la antigua Casi, que como la tumba de Mahoma, estuvo en otro tiempo suspendida entre el cielo y la tierra, aunque la Benarés de hoy, que los orientalistas llaman la Atenas de la India, se levanta muy poco. Poéticamente sobre la tierra firme, Picaporte vislumbró sus casas de ladrillo y sus chozas de arcilla, que daban un aspecto de desolación al lugar, mientras el tren entraba en él. Benarés era el destino de Sir Francis Cromarty, pues las tropas con las que se iba a reunir estaban acampadas a algunas millas al norte de la ciudad. Se despidió de Phileas Fogg, deseándole todo el éxito y expresando la esperanza de que volvería por allí de una manera menos original pero más provechosa. El señor Fogg le apretó ligeramente la mano. La despedida de Aouda, que no olvidaba lo que debía a Sir Francis, fue más calurosa, y en cuanto a Passepartout, recibió un cordial apretón de manos del gallardo general. El ferrocarril, al salir de Benarés, pasó durante un tiempo por el valle del Ganges. A través de las ventanillas de su vagón, los viajeros vislumbraron el diverso paisaje de Bear con sus montañas vestidas de verdor, sus campos de cebada, trigo y maíz, sus selvas pobladas de verdes caimanes, sus pulcros pueblos y sus bosques todavía densamente arbolados. Los elefantes se bañaban en las aguas del río Sagrado, y grupos de indios, a pesar de la avanzada estación y el aire frío, realizaban solemnemente sus abluciones piadosas. Se trataba de fervientes brahmanes, los más acérrimos enemigos del budismo, siendo sus deidades Vishnu, el dios solar, Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales, y Brahma, el supremo gobernante de los sacerdotes y legisladores. ¿Qué pensarían estas divinidades de la India, anglicista como es hoy en día, con los barcos de vapor silbando y escudriñando a lo largo del Ganges, asustando a las gaviotas que flotan en su superficie, las tortugas pululando a lo largo de sus orillas y los fieles habitando en sus fronteras? El panorama pasaba ante sus ojos como un relámpago, salvo cuando el vapor lo ocultaba a la vista, los viajeros apenas podían distinguir el fuerte de Chupenie a 20 millas al suroeste de Benarés, antigua fortaleza de los Rajas de Bear, o Gazipur y sus famosas fábricas de agua de rosas, o la tumba de Lord Cornwallis, que se levanta en la orilla izquierda del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, o Patna, un gran lugar de fabricación y comercio, donde se encuentra el principal mercado de opio de la India, o Mongir, una ciudad más que europea, pues es tan inglesa como
Manchester o Birmingham con sus fundiciones de hierro, fábricas de lana, de cocina y altas chimeneas que arrojan nubes de humo negro hacia el cielo. Llegó la noche, el tren pasó a toda velocidad, en medio del rugido de los tigres, los osos y los lobos que huían ante la locomotora, y las maravillas de Bengala, Golconda, arruinada Gour, Murshedabad, la antigua capital, Burdwan, Hagli y la ciudad francesa de Chandernagor, donde Picaporte se habría sentido orgulloso de ver ondear la bandera de su país, quedaron ocultas a su vista en la oscuridad. Se llegó a Calcuta a las 7 de la mañana, y el paquete partió hacia Hong Kong a mediodía, de modo que Phileas Fogg tenía 5 horas por delante. Según su diario, debía llegar a Calcuta el 25 de octubre, y esa fue la fecha exacta de su llegada. Por lo tanto, no estaba ni atrasado ni adelantado. Los 2 días ganados entre Londres y Bombay se habían perdido, como se ha visto en el viaje a través de la India. Pero no hay que suponer que Phileas Fogg los lamentara. Capítulo 15. En el que la bolsa de billetes desprende algunos miles de libras más. El tren entró en la estación, y Picaporte saltó primero, seguido por él señor Fogg, que ayudó a su bella compañera a descender. Phileas Fogg tenía la intención de dirigirse de inmediato al vapor de Hong Kong, a fin de que Aouda se instalara cómodamente para el viaje. No estaba dispuesto a dejarla mientras estuvieran en terreno peligroso. Justo cuando salía de la estación se le acercó un policía y le dijo: Sr. Phileas Fogg. Yo soy él. Este hombre es su criado, añadió el policía, señalando a Passepartout. Sí. Sed tan buenos los dos como para seguirme. El señor Fogg no mostró ninguna sorpresa. El policía era un representante de la ley, y la ley es sagrada para un inglés. Picaporte trató de razonar sobre el asunto, pero el policía le dio un golpecito con su bastón, y el señor Fogg le hizo una señal para que obedeciera. ¿Puede esta joven acompañarnos?, preguntó él. Puede, respondió el policía. El señor Fogg, Aouda y Passepartout fueron conducidos a un palkigari, una especie de carruaje de 4 ruedas, tirado por 2 caballos, en el que ocuparon sus lugares y fueron conducidos. Nadie habló durante los 20 minutos que transcurrieron hasta que llegaron a su destino. Pasaron primero por la ciudad negra con sus calles estrechas, sus chozas miserables y sucias y su población escuálida, luego por la ciudad europea, que presentaba un alivio con sus mansiones de ladrillo brillante sombreadas por cocoteros y erizadas de mástiles donde, aunque era temprano, iban y venían jinetes elegantemente vestidos y hermosos equipajes. El carruaje se detuvo ante una casa de aspecto modesto que, sin embargo, no tenía la apariencia de una mansión privada. El policía pidió a sus prisioneros, porque así se les podía llamar, que descendieran, y los condujo a una habitación con ventanas enrejadas, y dijo: comparecerán ante el juez Obadiah a las 8:30. Luego se retiró y cerró la puerta. Pero si somos prisioneros, exclamó Picaporte, dejándose caer en una silla. Aouda, con una emoción que trataba de disimular, dijo al señor Fogg: Señor, debe abandonarme a mi suerte. Es por mí que recibe este trato, es por haberme salvado. Phileas Fogg se contentó con decir que era imposible. Era bastante improbable que lo arrestaran por impedir un subte. Los denunciantes no se atreverían a presentarse con tal acusación. Había un error. Además, en cualquier caso, no abandonaría a Aouda, sino que la acompañaría a Hong Kong. Pero el vapor sale a mediodía, observó Picaporte, nervioso. Estaremos a bordo para el mediodía, respondió su amo, plácidamente. Se dijo tan positivamente que Passepartout no pudo evitar murmurar para sí mismo: parbleu, eso es seguro. Antes del mediodía estaremos a bordo. Pero no estaba en absoluto tranquilizado. A las 8:30 se abrió la puerta, apareció el policía y, pidiéndoles que le siguieran, les condujo a una sala contigua. Evidentemente se trataba de un juzgado, y una multitud de europeos y nativos ocupaba ya la parte trasera del apartamento. El señor Fogg y sus 2 acompañantes ocuparon sus lugares en un banco
frente a los escritorios del magistrado y su secretario. Inmediatamente. Después entró el juez Obadiah, un hombre gordo y redondo, seguido por él. Secretario. Procedió a descolgar una peluca que colgaba de un clavo y se la puso apresuradamente en la cabeza. El primer caso, dijo. Luego, llevándose la mano a la cabeza, exclamó: Esta no es mi peluca. No, su señoría, respondió el empleado, es mío. Mi querido señor Oysterpuff, ¿cómo puede un juez dictar una sentencia sabia con una peluca de oficinista? Se intercambiaron las pelucas. Picaporte se estaba poniendo nervioso, pues las manecillas del gran reloj que había sobre el juez parecían dar vueltas con terrible rapidez. El primer caso, repitió el juez Obadiah. ¿Phileas Fogg?, preguntó Oysterpuff. Estoy aquí, respondió el señor Fogg. ¿Passepartout? Presente, respondió Passepartout. Bien, dijo el juez. Os han buscado prisioneros durante 2 días en los trenes de Bombay. ¿Pero de qué se nos acusa?, preguntó Picaporte impaciente. Estás a punto de ser informado. Soy un súbdito inglés, señor, dijo Mr. Fogg, y tengo el derecho. ¿Has sido maltratado? En absoluto. Muy bien, que entren los denunciantes. Se abrió una puerta por orden del juez y entraron 3 sacerdotes indios. Eso es, murmuró Picaporte, estos son los pícaros que iban a quemar a nuestra joven. Los sacerdotes ocuparon sus puestos frente al juez y el secretario procedió a leer en voz alta una denuncia por sacrilegio contra Phileas Fogg y su criado, a quienes se acusaba de haber violado un lugar consagrado por la religión brahmánica. ¿Oíste la acusación?, preguntó el juez. Sí, señor, respondió el señor Fogg consultando su reloj, y lo admito. ¿Lo admites? Lo admito, y deseo escuchar a estos sacerdotes admitir, a su vez, lo que iban a hacer en la pagoda de Pillaji. Los sacerdotes se miraron entre sí, parecían no entender lo que se decía. Sí, gritó Picaporte acaloradamente, en la pagoda de Pillaji, donde estuvieron a punto de quemar a su víctima. El juez se quedó mirando con asombro, y los sacerdotes se quedaron estupefactos. ¿Qué víctima?, dijo el juez Obadiah. ¿Quemar a quién? En el mismo Bombay. Bombay, gritó Passepartout. Ciertamente. No estamos hablando de la pagoda de Pillaji, sino de la pagoda de Malabar Hill, en Bombay. Y como prueba, añadió el empleado, aquí están los propios zapatos del profanador que dejó atrás. A continuación, colocó un par de zapatos sobre su escritorio. Mis zapatos, gritó Picaporte, dejando escapar por sorpresa esta imprudente exclamación. Puede imaginarse la confusión de amo y hombre, que habían olvidado por completo el asunto de Bombay, por el que ahora estaban detenidos en Calcuta. Fix el detective había previsto la ventaja que le proporcionaba la escapada de Picaporte y, retrasando su partida durante 12 horas, había consultado a los sacerdotes de Malabar Hill. Sabiendo que las autoridades inglesas trataban con mucha severidad este tipo de faltas, les prometió una buena suma en concepto de daños y perjuicios, y los envió a Calcuta en el siguiente tren. Debido al retraso ocasionado por el rescate de la joven viuda, Fix y los sacerdotes llegaron a la capital india antes que el señor Fogg y su criado, habiendo sido ya advertidos los magistrados por un despacho de que los detuvieran si llegaban. Puede imaginarse la decepción de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había hecho su aparición en Calcuta. Se decidió a pensar que el ladrón se había detenido en algún lugar de la ruta y se había refugiado en las provincias del sur. Durante 24 horas, Fix vigiló la estación con una ansiedad febril. Al fin se vio recompensado al ver llegar al señor Fogg y a Picaporte acompañados de una joven, cuya presencia no supo explicar. Se apresuró a llamar a un policía, y así fue como el grupo fue detenido y llevado ante el juez Obadiah. Si Picaporte hubiera estado un poco menos preocupado, habría visto al detective instalado en un rincón de la sala del tribunal, observando los procedimientos con un interés fácilmente comprensible, ya que la orden no le había llegado a Calcuta, como lo había hecho en Bombay y Suez. El juez Obadiah había captado, por desgracia, la precipitada exclamación
De Picaporte que el pobre habría dado el mundo por recordar. ¿Se admiten los hechos?, preguntó el juez. Admitido, respondió el señor Fogg con frialdad. Puesto que, reanudó el juez, la ley inglesa protege por igual y severamente las religiones del pueblo indio, y puesto que el hombre Passepartout ha admitido que violó la pagoda sagrada de la colina de Malabar en Bombay el 20 de octubre, condeno a dicho Passepartout a prisión durante 15 días y a una multa de 300 libras. 300 libras, gritó Picaporte sorprendido por la magnitud de la suma. Silencio, gritó el alguacil. Y en la medida, continuó el juez, en que no se ha probado que el acto no haya sido realizado por la connivencia del amo con el sirviente y como el amo en cualquier caso debe ser considerado responsable de los actos de su sirviente a sueldo, condeno a Phileas Fogg a una semana de prisión y a una multa de 150 libras. Fix se frotó suavemente las manos con satisfacción. Si Phileas Fogg podía estar detenido en Calcuta una semana, sería más que tiempo para que llegara la orden. Picaporte estaba estupefacto. Esta sentencia arruinaba a su amo. Una apuesta de 20.000 libras perdida, porque él, como un tonto precioso, había entrado en aquella abominable pagoda. Phileas Fogg, tan autocompuesto como si el juicio no le concerniera en lo más mínimo, ni siquiera levantó las cejas mientras se pronunciaba. Justo cuando el secretario llamaba al siguiente caso, se levantó y dijo: ofrezco fianza. Está en su derecho, respondió el juez. A Fix se le heló la sangre, pero recuperó la compostura cuando oyó al juez anunciar que la fianza exigida para cada preso sería de 1.000 libras. Lo pagaré de inmediato, dijo el señor Fogg, sacando un rollo de billetes de la bolsa de la alfombra que tenía Passepartout y poniéndolo sobre el escritorio del empleado. Esta suma se le devolverá cuando salga de la cárcel, dijo el juez. Mientras tanto, queda usted en libertad bajo fianza. Ven, dijo Phileas Fogg a su criado. Pero que al menos me devuelvan los zapatos, gritó enfadado Picaporte. Ah, son unos zapatos muy caros, murmuró cuando se los entregaron. Más de 1.000 libras cada uno, además, me aprietan los pies. El señor Fogg, ofreciendo su brazo a Aouda, se marchó seguido por él. Cabizbajo Picaporte. Fix alimentaba aún la esperanza de que el ladrón no dejaría, después de todo, las 2.000 libras, sino que decidiría cumplir su semana en la cárcel y salió tras las huellas de Mr. Fogg. Este caballero tomó un carruaje y el grupo no tardó en desembarcar en uno de los muelles. El Rangoon estaba amarrado a media milla de distancia en el puerto con su señal de partida izada en la cabeza del mástil. Daban las 11, el señor Fogg se había adelantado una hora. Fix les vio dejar el carruaje y partir en una barca hacia el vapor, y dio un pisotón de decepción. El bribón está fuera, después de todo, exclamó. 2.000 libras. Sacrificadas. Es tan pródigo como un ladrón. Le seguiré hasta el fin del mundo si es necesario, pero al ritmo que lleva, el dinero robado se agotará pronto. El detective no estaba muy equivocado al hacer esta conjetura. Desde que salió de Londres con los gastos de viaje, los sobornos, la compra del elefante, las fianzas y las multas, el señor Fogg había gastado ya más de 5.000 libras en el camino, y el porcentaje de la suma recuperada del ladrón de bancos prometido a los detectives disminuía rápidamente. Capítulo 16. En el que Fix parece no entender en lo más mínimo lo que se le dice. El Rangoon, uno de los barcos de la Compañía Peninsular y Oriental que surcaba los mares de China y Japón, era un vapor de tornillo, construido en hierro, que pesaba unas 1.770 toneladas y tenía motores de 400 caballos de fuerza. Era tan rápido pero no tan bien equipado como el Mongolia, y Aouda no estaba tan cómodamente provisto a bordo de él como Phileas Fogg hubiera deseado. Sin embargo, el viaje de Calcuta a Hong Kong solo comprendía unas 3.500 millas y ocupaba de 10 a 12 días, y la joven no era difícil de complacer. Durante los primeros días del viaje, Aouda conoció mejor a su protector, y dio constantemente muestras de su profunda gratitud por lo que había hecho.
El flemático caballero la escuchaba, al menos aparentemente con frialdad, sin que su voz ni sus modales delataran la menor emoción, pero parecía estar siempre atento a que nada faltara para la comodidad de Aouda. La visitaba regularmente cada día a ciertas horas, no tanto para hablar él mismo, sino para sentarse y oírla hablar. La trataba con la más estricta cortesía, pero con la precisión de un autómata, cuyos movimientos habían sido dispuestos para ello. Aouda no sabía muy bien qué hacer con él, aunque Picaporte le había dado algunas pistas sobre la excentricidad de su amo y la había hecho sonreír hablándole de la apuesta que le hacía darla vuelta al mundo. Al fin y al cabo, le debía la vida a Phileas Fogg, y siempre lo consideraba a través de la exaltación de su gratitud. Aouda confirmó el relato del guía Parsi de su conmovedora historia. En efecto, pertenecía a la más alta de las razas autóctonas de la India. Muchos de los comerciantes parsis han hecho grandes fortunas allí comerciando con algodón, y uno de ellos, Sir Hamed Boy, fue nombrado baronet por el gobierno inglés. Aouda era pariente de este gran hombre y era su primo, con quien esperaba reunirse en Hong Kong. No podía saber si encontraría en él un protector, pero el señor Fogg trató de calmar sus ansias, y le aseguró que todo se arreglaría matemáticamente. Él utilizó la misma palabra. Aouda clavó en él sus grandes ojos, claros como los lagos sagrados del Himalaya, pero el intratable Fogg, tan reservado como siempre, no parecía en absoluto inclinado a lanzarse a este lago. Los primeros días de la travesía transcurrieron prósperamente en medio de un tiempo favorable y vientos propicios, y pronto llegaron a la vista de la Gran Andamán, la principal de las islas del Golfo de Bengala, con su pintoresco pico de la Silla, de 2.400 pies de altura, que se eleva sobre las aguas. El vapor pasó cerca de las costas, pero los salvajes papúes, que están en la escala más baja de la humanidad, pero no son, como se ha afirmado, caníbales, no hicieron su aparición. El panorama de las islas al pasar por ellas era soberbio. Vastos bosques de palmeras, arecos, bambú, madera de teca, de la gigantesca mimosa, helechos arborescentes cubrían el primer plano, mientras que detrás los graciosos contornos de las montañas se trazaban contra el cielo, y a lo largo de las costas pululaban por millares las preciosas golondrinas cuyos nidos proporcionan un lujoso plato a las mesas del celeste imperio. Sin embargo, el variado paisaje que ofrecían las islas de Andamán pronto fue superado. El Rangún se acercó rápidamente al estrecho de Malaca, que daba acceso a los mares de China. ¿Qué hacía el detective Fix, tan desafortunadamente arrastrado de país en país durante todo este tiempo? Había conseguido embarcarse en el Rangún en Calcuta sin ser visto por Picaporte, después de haber dejado orden de que si llegaba la orden, se la hicieran llegar a Hong Kong, y esperaba ocultar su presencia hasta el final del viaje. Hubiera sido difícil explicar por qué estaba a bordo sin despertar las sospechas de Picaporte, que lo creía todavía en Bombay. Pero la necesidad le impulsó, sin embargo, a renovar su relación con el digno criado, como se verá. Todas las esperanzas y deseos del detective se centraban ahora en Hong Kong, ya que la estancia del vapor en Singapur sería demasiado breve para permitirle dar algún paso allí. El arresto debía hacerse en Hong Kong, o el ladrón probablemente se le escaparía para siempre. Hong Kong era la última tierra inglesa que pisaría. Más allá, China, Japón y América ofrecían a Fogg un refugio casi seguro. Si la orden de arresto aparecía por fin en Hong Kong, Fix podía arrestarlo y entregarlo en manos de la policía local, no habría más problemas. Pero más allá de Hong Kong, una simple orden de arresto no serviría de nada, sería necesaria una orden de extradición, eso daría lugar a retrasos y obstáculos, de los que el bribón se aprovecharía para eludir la justicia. Fix pensó en estas probabilidades durante las largas horas que pasó en su camarote y se repitió a sí mismo: ahora, o la orden estará en Hong Kong, en cuyo caso arrestaré a mi hombre, o no estará allí, y esta vez es absolutamente necesario que retrase su partida. He fracasado en Bombay he fracasado en Calcuta, si fracaso en Hong Kong, mi reputación está perdida,
cueste lo que cueste, debo tener éxito. Pero ¿cómo evitaré su partida si ese resulta ser mi último recurso? Fix decidió que en el peor de los casos, se convertiría en confidente de Picaporte y le diría qué clase de hombre era realmente su amo. Estaba seguro de que Picaporte no era el cómplice de Fogg. El criado, iluminado por su revelación, y temeroso de verse implicado en el crimen, se convertiría sin duda en un aliado del detective. Pero este método era peligroso y solo podía emplearse cuando todo lo demás había fracasado. Una palabra de Picaporte a su amo lo arruinaría todo. El detective se encontraba, pues, en una situación difícil. Pero de repente se le ocurrió una nueva idea. La presencia de Aouda en el Rangoon en compañía de Phileas Fogg le proporcionó un nuevo material de reflexión. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué combinación de acontecimientos la había convertido en la compañera de viaje de Fogg? Evidentemente se habían encontrado en algún lugar entre Bombay y Calcuta, pero ¿dónde? Se habían encontrado accidentalmente o Fogg había ido al interior a propósito en busca de esta encantadora damisela. Fix estaba bastante desconcertado. Se preguntó si no había habido una fuga perversa, y esta idea se grabó de tal modo en su mente que determinó hacer uso de la supuesta intriga. Tanto si la joven estaba casada como si no lo estaba, sería capaz de crear tales dificultades al señor Fogg en Hong Kong que no podría escapar pagando ninguna cantidad de dinero. Pero podría esperar hasta que llegaran a Hong Kong. Fogg tenía una forma abominable de saltar de un barco a otro y, antes de que se pudiera hacer nada, podría ponerse en marcha de nuevo hacia Yokohama. Fix decidió que debía avisar a las autoridades inglesas y hacer una señal al Rangoon antes de su llegada. Esto era fácil de hacer, ya que el vapor se detuvo en Singapur, desde donde hay un cable telegráfico a Hong Kong. Por otra parte, antes de actuar de manera más positiva, decidió interrogar a Passepartout. No sería difícil hacerle hablar, y como no había tiempo que perder, Fix se preparó para darse a conocer. Era el 30 de octubre y al día siguiente el Rangoon debía llegar a Singapur. Fix salió de su camarote y subió a cubierta. Picaporte se paseaba arriba y abajo en la parte delantera del vapor. El detective se precipitó hacia adelante con toda la apariencia de extrema sorpresa, y exclamó: ¿Está usted aquí, en el Rangoon? —¿Que Monsieur Fix está usted a bordo? —respondió el Passepartout, realmente asombrado, reconociendo a su compinche del Mongolia. —Vaya, os dejé en Bombay y aquí estáis, de camino a Hong Kong. ¿También vas a dar la vuelta al mundo? No, no, respondió Fix, me detendré en Hong Kong, al menos durante algunos días. Dijo Picaporte, que por un instante pareció perplejo. Pero ¿cómo es que no te he visto a bordo desde que salimos de Calcuta? Un poco de malestar en el mar me he quedado en mi litera. El Golfo de Bengala no me sienta tan bien como el Océano Índico. ¿Y cómo está el señor Fogg? Tan bien y tan puntual como siempre, ni un día de retraso. Pero Monsieur Fix no sabe que tenemos una joven con nosotros. —¿Una joven? —respondió el detective sin parecer comprender lo que se decía. Passepartout relató entonces la historia de Aouda, el asunto de la pagoda de Bombay, la compra del elefante por 2000 libras, el rescate, el arresto y la sentencia del tribunal de Calcuta, y el restablecimiento de la libertad bajo fianza de Mr. Fogg y de él mismo. Fix, que estaba al corriente de los últimos acontecimientos, parecía ignorar igualmente todo lo que Picaporte relataba, y éste se sintió encantado de encontrar un oyente tan interesado. —¿Pero se propone su señor llevar a esta joven a Europa? —En absoluto. Simplemente vamos a ponerla bajo la protección de uno de sus parientes, un rico comerciante de Hong Kong. —No hay nada que hacer ahí —se dijo Fix, disimulando su decepción. —¿Un vaso de ginebra, señor Passepartout? —De buena gana, Monsieur Fix. Al menos debemos tomar una copa amistosa a bordo del Rangoon. Capítulo 17. Lo sucedido en el viaje de Singapur a Hong Kong.
El detective y Picaporte se encontraron a menudo en cubierta después de esta entrevista, aunque Fix se mostró reservado y no intentó inducir a su compañero a divulgar más datos sobre el señor Fogg. Una o dos veces vio a aquel misterioso caballero, pero el señor Fogg se limitaba generalmente al camarote donde hacía compañía a Aouda o, según su inveterada costumbre, jugaba al whist. Picaporte comenzó a conjeturar muy seriamente qué extraña casualidad mantenía a Fix todavía en la ruta que su amo seguía. Realmente valía la pena considerar por qué esta persona, ciertamente muy amable y complaciente, que había conocido en Suez, que había encontrado luego a bordo del Mongolia, que había desembarcado en Bombay, que anunciaba como su destino, y que ahora se presentaba tan inesperadamente en él. Rangún seguía paso a paso las huellas del señor Fogg. ¿Cuál era el objeto de Fix? Picaporte estaba dispuesto a apostar sus zapatos indios que conservaba religiosamente a que Fix saldría también de Hong Kong al mismo tiempo que ellos y probablemente en el mismo vapor. Picaporte podría haberse devanado los sesos durante un siglo sin dar con el verdadero objetivo que el detective tenía en mente. Nunca hubiera podido imaginar que Phileas Fogg estaba siendo rastreado como un ladrón alrededor del mundo. Pero como está en la naturaleza humana intentarla solución de todo misterio, Picaporte descubrió de pronto una explicación de los movimientos de Fix, que en verdad estaba lejos de ser razonable. Fix pensó, no podía ser más que un agente de los amigos del señor Fogg en el Reform Club, enviado para seguirle y comprobar que realmente daba la vuelta al mundo como se había convenido. Está claro, se repitió el digno criado para sí mismo, orgulloso de su astucia. Es un espía enviado para mantenernos a la vista. Tampoco es eso espiar al señor Fogg, que es un hombre tan honorable. Ah, señores de la Reforma, esto les costará caro. Picaporte, encantado con su descubrimiento, resolvió no decir nada a su amo para que no se sintiera justamente ofendido por esta desconfianza de sus adversarios. Pero se propuso regañar a Fix cuando tuviera ocasión con misteriosas alusiones que, sin embargo, no tenían por qué delatar sus verdaderas sospechas. Durante la tarde del miércoles 30 de octubre, el Rangón entró en el estrecho de Malaca, que separa la península de ese nombre de Sumatra. Los islotes montañosos y escarpados interceptaron a la vista de los viajeros las bellezas de esta noble isla. El Rangún levó anclas en Singapur al día siguiente a las 4 de la mañana, para recibir carbón, habiendo ganado mediodía respecto a la hora prevista de su llegada. Phileas Fogg anotó esta ganancia en su diario y luego, acompañado de Aouda, que delataba el deseo de un paseo por la orilla, desembarcó. Fix, que sospechaba todos los movimientos del señor Fogg, los seguía cautelosamente sin ser él mismo percibido, mientras que Picaporte, riéndose en la manga de las maniobras de Fix, se dedicaba a sus habituales recados. La isla de Singapur no tiene un aspecto imponente, ya que no hay montañas, sin embargo su aspecto no carece de atractivos. Es un parque salpicado de agradables carreteras y avenidas. Un hermoso carruaje tirado por un elegante par de caballos New Holland, llevó a Phileas Fogg y a Aouda en medio de hileras de palmeras de brillante follaje y de clavos de olor cuyos clavos forman el corazón de una flor medio abierta. Las plantas de pimienta sustituyeron a los espinosos setos de los campos europeos, los arbustos de sagú, grandes helechos con magníficas ramas, variaban el aspecto de este clima tropical, mientras que los árboles de nuez moscada, en pleno follaje, llenaban el aire con un penetrante perfume. Bandas de monos ágiles y sonrientes saltaban entre los árboles, y tampoco faltaban tigres en las selvas. Después de un viaje de 2 horas por el campo, Aouda y Mr. Fogg volvieron a la ciudad, que es un vasto conjunto de casas de aspecto pesado e irregular, rodeadas de encantadores jardines ricos en frutas y plantas tropicales, y a las 10 volvieron a embarcar, seguidos de cerca por el detective que los había tenido constantemente a la vista. Passepartout, que había comprado varias docenas de mangos, una fruta
tan grande como una manzana de buen tamaño, de color marrón oscuro por fuera y rojo brillante por dentro y cuya pulpa blanca al deshacerse en la boca produce una sensación deliciosa, les esperaba en cubierta. Aouda le ofreció algunos mangos con mucho gusto, y le agradeció muy amablemente que se los diera. A las 11 el Rangoon salió del puerto de Singapur, y en pocas horas se perdieron de vista las altas montañas de Malaca con sus bosques habitados por los tigres de más bello pelaje del mundo. Singapur dista unas 1.300 millas de la isla de Hong Kong, que es una pequeña colonia inglesa cercana a la costa china. Phileas Fogg esperaba realizar el viaje en 6 días, para llegar a tiempo al vapor que partiría el 6 de noviembre hacia Yokohama, el principal puerto japonés. El Rangoon tenía una gran cuota de pasajeros, muchos de los cuales desembarcaron en Singapur, entre ellos un número de indios ceilaneses, chinos, malayos y portugueses, en su mayoría viajeros de segunda clase. El tiempo, que hasta entonces había sido bueno, cambió con el último cuarto de la luna. El mar se agitaba fuertemente y el viento se levantaba a intervalos casi como una tormenta, pero afortunadamente soplaba del suroeste y así ayudaba al progreso del vapor. El capitán izó las velas tan a menudo como le fue posible, y bajo la doble acción del vapor y la vela, el barco avanzó rápidamente a lo largo de las costas de Annam y Cochin China. Sin embargo, debido a la defectuosa construcción del Rangoon, era necesario tomar precauciones inusuales cuando el tiempo era desfavorable, pero la pérdida de tiempo resultante de esta causa, aunque casi hizo perder el sentido a Picaporte, no pareció afectar en lo más mínimo a su capitán. Picaporte culpó al capitán, al maquinista y a la tripulación, y envió a todos los que estaban relacionados con el barco a la tierra donde crece la pimienta. Tal vez el pensamiento del gas, que ardía despiadadamente a su costa en Saville Row, tenía algo que ver con su acalorada impaciencia. «Tienes mucha prisa entonces», le dijo un día Fix para llegar a Hong Kong. «Una gran prisa. El señor Fogg, supongo, está ansioso por coger el vapor para Yokohama». «Terriblemente ansioso». «¿Crees en este viaje alrededor del mundo, entonces?» «Absolutamente». «No es así, señor Fix». «¿Y?» «No me creo ni una palabra». «Eres un perro astuto», dijo Picaporte guiñándole un ojo. Esta expresión inquietó a Fix, sin que supiera por qué. Había adivinado ¿el francés su verdadero propósito? No sabía qué pensar. Pero ¿cómo podía descubrir Picaporte que era un detective? Sin embargo, al hablar como lo hizo, el hombre evidentemente quiso decir más de lo que expresó. Al día siguiente Picaporte fue aún más lejos, no pudo contener su lengua. «Señor Fix», dijo en tono de broma, «tendremos la mala suerte de perderle cuando lleguemos a Hong Kong». «¿Por qué?», respondió Fix, un poco avergonzado. «No lo sé, tal vez». «Ah, si usted siguiera con nosotros». «Un agente de la compañía peninsular, ya sabes, no puede detenerse en el camino. Solo ibas a Bombay, y aquí estás en China. América no está lejos, y de América a Europa solo hay un paso». Fix miró atentamente a su compañero, cuyo semblante era lo más sereno posible, y se rió con él. Pero Picaporte se empeñó en reñirle preguntándole si ganaba mucho con su actual ocupación. «Sí y no», respondió Fix, «hay buena y mala suerte en estas cosas. Pero debéis comprender que no viajo por mi cuenta». «Oh, estoy muy seguro de ello», gritó Picaporte, riendo a carcajadas. Fix, bastante desconcertado, descendió a su camarote y se entregó a sus reflexiones. Era evidente que se sospechaba de él, de una manera u otra. El francés había descubierto que era detective, pero ¿se lo había dicho a su amo? ¿Qué papel estaba jugando en todo esto? ¿Era cómplice o no? ¿Se había acabado el juego? Fix pasó varias horas dándole vueltas a estas cosas. En su mente, pensando a veces que todo estaba perdido, persuadiéndose luego de que Fogg ignoraba su presencia, y luego indeciso sobre qué curso era mejor tomar.
Sin embargo, conservó su frialdad de espíritu, y al fin resolvió tratar claramente con Picaporte. Si no encontraba factible detener a Fogg en Hong Kong y si Fogg se preparaba para abandonar aquel último punto de apoyo del territorio inglés, el Fix se lo diría todo a Picaporte. O bien el criado era el cómplice de su amo, y en este caso el amo conocía sus operaciones, y debería fracasar, o bien el criado no sabía nada del robo, y entonces su interés sería abandonar al ladrón. Tal era la situación entre Fix y Passepartout. Mientras tanto, Phileas Fogg se movía por encima de ellos con la más majestuosa e inconsciente indiferencia. Pasaba metódicamente en su órbita alrededor del mundo sin tener en cuenta las estrellas menores que gravitaban a su alrededor. Sin embargo, había cerca lo que los astrónomos llamarían una estrella perturbadora, que podría haber producido una agitación en el corazón de este caballero. Pero no, los encantos de Aouda no actuaron para gran sorpresa de Passepartout, y las perturbaciones, de haber existido, habrían sido más difíciles de calcular que las de Urano, que condujeron al descubrimiento de Neptuno. Cada día era una maravilla mayor para Picaporte, que leía en los ojos de Aouda la profundidad de su gratitud hacia su amo. Phileas Fogg, aunque valiente y galante, debía ser, pensó, bastante desalmado. En cuanto al sentimiento que este viaje podía haber despertado en él, era evidente que no había rastro de tal cosa, mientras que el pobre Picaporte vivía en perpetuos ensueños. Un día estaba apoyado en la barandilla de la sala de máquinas, y observaba el motor, cuando un repentino cabeceo del vapor sacó el tornillo del agua. El vapor salió silbando de las válvulas, lo que indignó a Picaporte. «Las válvulas no están suficientemente cargadas», exclamó. «No vamos a ir. Oh, estos ingleses. Si fuera una embarcación americana, tal vez tendríamos que explotar, pero en todo caso deberíamos ir más rápido». Capítulo 18. En el que Phileas Fogg, Passepartout y Fix se ocupan cada uno de sus asuntos. El tiempo fue malo durante los últimos días del viaje. El viento, que se obstinaba en permanecer en el noroeste, soplaba un vendaval y retrasaba al vapor. El Rangoon se balanceaba fuertemente y los pasajeros se impacientaban ante las largas y monstruosas olas que el viento levantaba a su paso. El 3 de noviembre se desató una especie de tempestad, la borrasca golpeó el barco con furia y las olas se elevaron. El Rangoon arriostró todas sus velas, e incluso la jarcia resultó ser demasiado, silbando y temblando en medio de la borrasca. El vapor se vio obligado a avanzar lentamente y el capitán calculó que llegaría a Hong Kong con 20 horas de retraso y más si la tormenta duraba. Phileas Fogg contemplaba el tempestuoso mar, que parecía luchar especialmente por retrasarle, con su habitual tranquilidad. No cambió su semblante ni un instante, aunque un retraso de 20 horas, al hacerle llegar demasiado tarde al barco de Yokohama, le haría perder casi inevitablemente la apuesta. Pero este hombre de nervios no manifestaba ni impaciencia ni fastidio, parecía como si la tormenta formara parte de su programa y estuviera prevista. Aouda se asombró al encontrarlo tan tranquilo como desde la primera vez que lo vio. Fix no miraba el estado de las cosas bajo la misma luz. La tormenta le complacía enormemente. Su satisfacción habría sido completa si el Rangoon se hubiera visto obligado a retirarse ante la violencia del viento y de las olas. Cada retraso le llenaba de esperanza, pues cada vez era más probable que Fogg se viera obligado a permanecer algunos días en Hong Kong, y ahora los propios cielos se convertían en sus aliados con las ráfagas y las borrascas. No importaba que le hicieran marearse, pues no le importaba este inconveniente, y mientras su cuerpo se retorcía bajo sus efectos, su espíritu rebosaba de esperanzada exultación. Passepartout estaba enfurecido por el mal tiempo. Todo había ido tan bien hasta ahora. La tierra y el mar parecían estar al servicio de su amo, los vapores y los ferrocarriles le obedecían, el viento y el vapor se unían para acelerar su viaje.
¿Había llegado la hora de la adversidad? Picaporte estaba tan excitado como si las 20.000 libras fueran a salir de su propio bolsillo. La tormenta le exasperaba, el vendaval le enfurecía y ansiaba azotar al obstinado mar para que le obedeciera. Pobre hombre. Fix le ocultó cuidadosamente su propia satisfacción, pues de haberla traicionado, Picaporte apenas habría podido contenerse de la violencia personal. Picaporte permaneció en cubierta todo el tiempo que duró la tempestad, ya que no podía permanecer tranquilo abajo, y se le ocurrió ayudar a la marcha del barco echando una mano a la tripulación. Abrumó al capitán, a los oficiales y a los marineros, que no pudieron evitar reírse de su impaciencia con toda clase de preguntas. Quería saber exactamente cuánto iba a durar la tormenta, para lo cual le remitieron al barómetro, que no parecía tener intención de subir. Picaporte lo agitó, pero sin ningún efecto perceptible, pues ni las sacudidas ni las maldiciones lograron hacerle cambiar de opinión. El día 4, sin embargo, el mar se calmó y la tormenta disminuyó su violencia, el viento viró hacia el sur y volvió a ser favorable. Passepartout se despejó con el tiempo. Se desplegaron algunas velas y el Rangoon reanudó su velocidad más rápida. Sin embargo, no se pudo recuperar el tiempo perdido. No se señaló tierra hasta las 5 de la mañana del día 6, el vapor debía llegar el día 5. Phileas Fogg llevaba 24 horas de retraso y el vapor de Yokohama, por supuesto, se perdería. El piloto subió a bordo a las 6, y ocupó su lugar en el puente para guiar al Rangoon por los canales hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte deseaba preguntarle si el vapor había partido hacia Yokohama, pero no se atrevía, pues quería conservar la chispa de esperanza que aún le quedaba. Hasta el último momento había confiado su angustia a Fix, quien, sin vergüenza, trató de consolarle diciéndole que el señor Fogg llegaría a tiempo si tomaba el próximo barco, pero esto no hizo más que poner a Picaporte en un apuro. El señor Fogg, más audaz que su criado, no dudó en acercarse al piloto y preguntarle tranquilamente si sabía cuándo saldría un vapor de Hong Kong hacia Yokohama. Con la marea alta, mañana por la mañana, respondió el piloto. Ah, dijo el señor Fogg, sin traicionar su asombro. Picaporte, que oyó lo que pasó, habría abrazado de buena gana al piloto, mientras que Fix se habría alegrado de retorcerle el cuello. ¿Cómo se llama el barco de vapor?, preguntó el señor Fogg. El Carnatic. ¿No debería haber ido ayer? Sí, señor, tuvieron que reparar una de sus calderas y por eso su salida se pospuso hasta mañana. Gracias, respondió el señor Fogg, descendiendo matemáticamente al salón. Passepartout estrechó la mano del piloto y la estrechó con entusiasmo, exclamando: piloto, eres el mejor de los buenos compañeros. El piloto probablemente no sabe hasta hoy por qué sus respuestas le valieron este saludo entusiasta. Volvió a subir al puente y guió el vapor a través de la flotilla de juncos, tancas y barcos de pesca que abarrotan el puerto de Hong Kong. A la 1 el Rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaban. El azar había favorecido extrañamente a Phileas Fogg, pues si el Carnatic no se hubiera visto obligado a hacer escala para reparar sus calderas, habría partido el 6 de noviembre, y los pasajeros del Japón se habrían visto obligados a esperar durante una semana la salida del siguiente vapor. Es cierto que el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso, pero esto no podía poner en peligro el resto de su viaje. El vapor que cruzaba el Pacífico de Yokohama a San Francisco hacía una conexión directa con el de Hong Kong, y no podía zarpar hasta que éste llegara a Yokohama, y si el señor Fogg llevaba 24 horas de retraso al llegar a Yokohama, este tiempo sería sin duda fácilmente recuperado en el viaje de 22 días a través del Pacífico. Se encontró pues con 24 horas de retraso 35 días después de haber salido de Londres. Se anunció que el Carnatic saldría de Hong Kong a las 5 de la mañana siguiente. El señor Fogg disponía de 16 horas para ocuparse de sus asuntos allí, que consistían en depositar a Aouda a salvo con su rico pariente. Al aterrizar, la condujo a un palanquín, en el que se dirigieron al Hotel Club.
Se reservó una habitación para la joven, y el señor Fogg, tras comprobar que no le faltaba de nada, partió en busca de su primo G.G. Dio instrucciones a Picaporte para que se quedara en el hotel hasta su regreso para que Aouda no se quedara completamente sola. El señor Fogg se dirigió a la bolsa, donde no dudaba que todo el mundo conocería a un personaje tan rico y considerable como el comerciante Parsi. Al encontrarse con un corredor de bolsa, se enteró de que G.G. había abandonado China hacía 2 años, y que, retirándose de los negocios con una inmensa fortuna, había fijado su residencia en Europa. En Holanda, pensó el corredor, con los mercaderes de este país, con los cuales había comerciado principalmente. Phileas Fogg volvió al hotel, pidió un momento de conversación con Aouda, y sin más preámbulos le informó que G.G. ya no estaba en Hong Kong, sino probablemente en Holanda. Al principio, Aouda no dijo nada. Se pasó la mano por la frente y reflexionó unos instantes. Luego, con su voz dulce y suave, dijo: ¿Qué debo hacer, señor Fogg? Es muy sencillo, respondió el caballero. Siga hacia Europa. Pero no puedo entrometerme. Usted no se entromete ni avergüenza en lo más mínimo mi proyecto. Passepartout. Monsieur. Ve al Carnatic y contrata 3 camarotes. Picaporte, encantado de que la joven, que era muy amable con él, fuera a continuar el viaje con ellos, salió a paso ligero para obedecer la orden de su amo. Capítulo 19. En el que Passepartout se interesa demasiado por su amo, y lo que resulta de ello. Hong Kong es una isla que entró en posesión de los ingleses por el Tratado de Nankín, tras la guerra de 1842, y el genio colonizador de los ingleses ha creado en ella una importante ciudad y un excelente puerto. La isla está situada en la desembocadura del río Cantón, y está separada por unas 60 millas de la ciudad portuguesa de Macao, en la costa opuesta. Hong Kong ha superado a Macao en la lucha por el comercio chino, y ahora la mayor parte del transporte de mercancías chinas encuentra su depósito en el primer lugar. Muelles, hospitales, embarcaderos, una catedral gótica, una casa de gobierno, calles macadas, dan a Hong Kong la apariencia de una ciudad de Kent o su rey trasladada por alguna extraña magia a las antípodas. Picaporte se dirigió con las manos en los bolsillos, hacia el puerto de Victoria, contemplando a su paso los curiosos palanquines y otros medios de transporte y los grupos de chinos, japoneses y europeos que iban y venían por las calles. Hong Kong le pareció un lugar similar a Bombay, Calcuta y Singapur, ya que, al igual que estos, mostraba por doquier la evidencia de la supremacía inglesa. En el puerto de Victoria encontró una masa confusa de barcos de todas las naciones, ingleses, franceses, americanos y holandeses, hombres de guerra y barcos comerciales, juncos japoneses y chinos, sempas, tancas y barcos de flores, que formaban tantos parterres flotantes. Passepartout observó entre la multitud a varios nativos que parecían muy viejos y vestían de amarillo. Al entrar en una barbería para afeitarse, se enteró de que todos estos ancianos tenían al menos 80 años, edad a la que se les permite vestir de amarillo, que es el color imperial. Picaporte, sin saber exactamente por qué, pensó que esto era muy divertido. Al llegar al muelle donde debían embarcar en el Carnatic, no se asombró de encontrar a Fix caminando de un lado a otro. El detective parecía muy perturbado y decepcionado. Esto es malo, murmuró Picaporte, para los caballeros del Reform Club. Se dirigió a Fix con una alegre sonrisa, como si no hubiera percibido el disgusto de aquel caballero. El detective tenía, en efecto, buenas razones para lamentar la mala suerte que le perseguía. La orden judicial no había llegado. Estaba ciertamente en camino, pero como ciertamente no podía llegar ahora a Hong Kong hasta dentro de varios días, y siendo este el último territorio inglés en la ruta de Mr. Fogg, el ladrón se escaparía, a no ser que consiguiera detenerlo. Bien, Monsieur Fix, dijo Passepartout, ¿habéis decidido ir con nosotros hasta América? Sí, respondió Fix a través de sus dientes apretados. Bien, exclamó Picaporte, riendo a carcajadas.
Sabía que no podrías convencerte de separarte de nosotros. Ven a ocupar tu litera. Entraron en la oficina del vapor y consiguieron camarotes para 4 personas. El empleado, al entregarles los billetes, les informó de que al haber terminado las reparaciones del Carnatic, el vapor partiría esa misma noche y no a la mañana siguiente como se había anunciado. Eso le vendrá mejor a mi amo, dijo Picaporte. Iré a avisarle. Fix decidió ahora hacer un movimiento audaz, resolvió contarle todo a Picaporte. Parecía ser el único medio posible de retener a Phileas Fogg varios días más en Hong Kong. En consecuencia, invitó a su compañero a una taberna que le llamó la atención en el muelle. Al entrar, se encontraron en una gran habitación bellamente decorada, al final de la cual había una gran cama de campaña amueblada con cojines. Varias personas yacían sobre esta cama en un profundo sueño. En las pequeñas mesas dispuestas alrededor de la habitación, unos 30 clientes bebían cerveza inglesa, porter, ginebra y brandy, fumando al mismo tiempo largas pipas de arcilla roja rellenas de bolitas de opio mezcladas con esencia de rosa. De vez en cuando uno de los fumadores, vencido por el narcótico, se deslizaba por debajo de la mesa, con lo que los camareros, cogiéndolo por la cabeza y los pies, lo llevaban y lo depositaban en la cama. La cama ya soportaba a 20 de estos borrachos estupefactos. Fix y Passepartout vieron que se encontraban en un fumadero frecuentado por esas miserables, cadavéricas e idiotas criaturas a las que los comerciantes ingleses venden cada año la miserable droga llamada opio, por valor de 1.400.000 libras, miles de ellas dedicadas a uno de los vicios más despreciables que afligen a la humanidad. El gobierno chino ha intentado en vano atajar el mal con leyes estrictas. El opio pasó gradualmente de los ricos, a quienes al principio estaba reservado exclusivamente a las clases bajas, y luego sus estragos no pudieron ser detenidos. El opio se fuma en todas partes, a todas horas, por hombres y mujeres, en el Imperio Celeste, y una vez acostumbrados a él, las víctimas no pueden prescindir de él, sino sufriendo horribles contorsiones y agonías corporales. Un gran fumador puede fumar hasta 8 pipas al día, pero muere en 5 años. Fue en uno de estos antros donde se encontraron Fix y Passepartout, en busca de un vaso amigo. Picaporte no tenía dinero, pero aceptó de buen grado la invitación de Fix con la esperanza de devolverle la obligación en algún momento futuro. Pidieron 2 botellas de oporto, a las que el francés hizo amplia justicia, mientras Fix le observaba con atención. Charlaron sobre el viaje y Picaporte se alegró especialmente de la idea de que Fix iba a continuar con ellos. Sin embargo, cuando las botellas estuvieron vacías, se levantó para ir a comunicar a su amo el cambio de hora de la salida del Carnatic. Fix le cogió del brazo y le dijo: «Espera un momento». «¿Para qué, señor Fix?» «Quiero tener una charla seria contigo». «¿Una charla seria?», gritó Picaporte bebiendo el poco vino que quedaba en el fondo de su vaso. «Bueno, lo hablaremos mañana, ahora no tengo tiempo». «Quédate. Lo que tengo que decir concierne a tu maestro». Al oír esto, Picaporte miró atentamente a su compañero. El rostro de Fix parecía tener una expresión singular. Volvió a sentarse. «¿Qué es lo que tienes que decir?» Fix puso su mano sobre el brazo de Passepartout y, bajando la voz, dijo: «¿Has adivinado quién soy?» «Parbleu», dijo Passepartout, sonriendo. «Entonces voy a contarte todo». «Ahora que lo sé todo, amigo mío». «Ah, eso está muy bien. Pero continúe. Antes, sin embargo, déjame decirte que esos señores se han metido en un gasto inútil». «Inútil», dijo Fix. «Hablas con confianza. Está claro que no sabes cuán grande es la suma». «Por supuesto que sí», respondió Passepartout. 20.000 libras. 55.000, respondió Fix, apretando la mano de su compañero. «¿Qué?», gritó el francés. «¿Se ha atrevido Monsieur Fogg con 55.000 libras? Bueno, con mayor razón para no perder un instante».
continuó, levantándose apresuradamente. Fix empujó a Picaporte hacia atrás en su silla, y reanudó, 55.000 libras, y si tengo éxito, recibo 2.000 libras. Si me ayudas, te cedo 500. Ayuda, gritó Picaporte, que tenía los ojos muy abiertos. Sí, ayúdame a mantener al señor Fogg aquí durante 2 o 3 días. ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Esos señores no se conforman con seguir a mi amo y sospechar de su honor, sino que tienen que intentar ponerle obstáculos. Me sonrojo por ellos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es una pieza de engaño vergonzoso. Bien podrían asaltar al señor Fogg y meterse su dinero en los bolsillos. Eso es lo que contamos con hacer. Es una conspiración, entonces, gritó Picaporte, que se excitaba cada vez más a medida que el licor subía a su cabeza, pues bebía sin percibirlo. Una verdadera conspiración. Y de caballeros, además. Va. Fix comenzó a desconcertarse. Miembros del Reform Club, continuó Picaporte. Debéis saber, señor Fix, que mi amo es un hombre honrado, y que cuando hace una apuesta trata de ganarla limpiamente. Pero, ¿quién crees que soy?, preguntó Fix, mirándole fijamente. Parbleu. Un agente de los miembros del Reform Club, enviado aquí para interrumpir el viaje de mi amo. Pero aunque lo descubrí hace tiempo, me he cuidado de no decirle nada al señor Fogg. ¿No sabe nada, entonces? Nada, respondió Picaporte vaciando de nuevo su vaso. El detective se pasó la mano por la frente, dudando antes de volver a hablar. ¿Qué debía hacer? El error de Picaporte parecía sincero, pero hacía más difícil su designio. Era evidente que el criado no era cómplice del amo, como Fix se había inclinado a sospechar. Bueno, se dijo el detective, como no es cómplice, me ayudará. No tenía tiempo que perder. Fogg debía ser detenido en Hong Kong por lo que resolvió hacer un buen trabajo. Escúcheme, dijo Fix bruscamente. No soy, como usted cree, un agente de los miembros del Reform Club. Va, replicó Picaporte con aire burlón. Soy un detective de la policía, enviado aquí por la oficina de Londres. ¿Tú, un detective? Lo probaré. Aquí está mi comisión. Picaporte se quedó mudo de asombro cuando Fix le mostró este documento de cuya autenticidad no se podía dudar. La apuesta del señor Fogg, reanudó Fix, no es más que un pretexto del que usted y los señores de la Reforma son unos incautos. Tenía un motivo para asegurarse vuestra inocente complicidad. ¿Pero por qué? Escucha. El 28 de septiembre pasado se cometió un robo de 55.000 libras en el Banco de Inglaterra por una persona cuya descripción fue afortunadamente asegurada. Aquí está su descripción, responde. Exactamente a la del señor Phileas Fogg. ¡Qué tontería!, gritó Picaporte golpeando la mesa con el puño. Mi amo es el más honorable de los hombres. ¿Cómo puedes saberlo? Apenas sabes nada de él. Usted entró a su servicio el día que se fue, y se fue con un pretexto tonto sin baúl, llevando una gran cantidad en billetes. Y sin embargo se atreve a afirmar que es un hombre honrado. Sí, sí, repitió el pobre hombre mecánicamente. ¿Te gustaría ser arrestado como su cómplice? Picaporte, sobrecogido por lo que había oído, se sujetó la cabeza entre las manos y no se atrevió a mirar al detective. Phileas Fogg, el salvador de Aouda, ese hombre valiente y generoso, un ladrón. Y sin embargo, ¿cuántas presunciones había contra él? Picaporte trató de rechazarlas sospechas que se imponían en su mente, no quería creer que su amo fuera culpable. Bueno, ¿qué quieres de mí?, dijo al fin, con un esfuerzo. Mira aquí, respondió Fix, he seguido la pista del señor Fogg hasta este lugar, pero hasta ahora no he recibido la orden de arresto por la que envié a Londres. Debe usted ayudarme a retenerlo aquí en Hong Kong. Pero yo compartiré con usted las 2.000 libras de recompensa ofrecidas por él. Banco de Inglaterra. Nunca, respondió Picaporte, que trató de levantarse pero cayó de espaldas, agotado de mente y cuerpo.
Señor Fix, tartamudeó, incluso si lo que usted dice es cierto, sí, mi amo. Es realmente el ladrón que usted busca, cosa que niego. Estoy a su servicio, he visto su generosidad y bondad, y nunca le traicionaré, ni por todo el oro del mundo. Vengo de una aldea donde no se come esa clase de pan. ¿Te niegas? Me niego. Considera que no he dicho nada, dijo Fix, y bebamos. Sí, bebamos. Picaporte se sentía cada vez más rendido a los efectos del licor. Fix, viendo que debía a todo trance separarse de su amo, deseaba vencerlo por completo. Sobre la mesa había algunas pipas llenas de opio. Fix puso una en la mano de Picaporte. Este la tomó, se la puso entre los labios, la encendió, dio varias bocanadas y su cabeza, pesada por la influencia del narcótico, cayó sobre la mesa. Por fin, dijo Fix, viendo a Passepartout inconsciente. El señor Fogg no será informado de la partida del Carnatic y si lo es tendrá que ir sin este maldito francés. Y tras pagar su cuenta, Fix abandonó la taberna. Capítulo 20. En el que Fix se encuentra cara a cara con Phileas Fogg. Mientras estos acontecimientos ocurrían en el fumadero, el señor Fogg, inconsciente del peligro que corría de perder el vapor, acompañaba tranquilamente a Aouda por las calles del barrio inglés, haciendo las compras necesarias para el largo viaje que les esperaba. Estaba muy bien que un inglés como el señor Fogg hiciera la vuelta al mundo con una bolsa de alfombras. No se podía esperar que una dama viajara cómodamente en tales condiciones. Desempeñó su tarea con la serenidad que le caracterizaba y respondió invariablemente a las protestas de su bella compañera, que se sentía confundida por su paciencia y generosidad. Es en interés de mi viaje una parte de mi programa. Hechas las compras, regresaron al hotel, donde cenaron en una mesa de huéspedes suntuosamente servida, después de lo cual Aouda, estrechando la mano de su protector a la manera inglesa, se retiró a su habitación para descansar. El señor Fogg se dedicó durante toda la velada a leer el Times y el Illustrated London News. Si hubiera sido capaz de asombrarse por algo, habría sido por no ver regresar a su criado a la hora de acostarse. Pero sabiendo que el vapor no iba a partir hacia Yokohama hasta la mañana siguiente, no se preocupó por el asunto. Cuando a la mañana siguiente Picaporte no apareció para responder al timbre de su amo, el señor Fogg, sin manifestar el menor disgusto, se contentó con tomar su bolsa de alfombras, llamar a Aouda y mandar a buscar un palanquín. Eran entonces las 8, a las 9:30, siendo entonces la marea alta, el Carnatic saldría del puerto. El señor Fogg y Aouda subieron al palanquín, llevando después su equipaje en una carretilla, y media hora más tarde pisaron el muelle donde debían embarcar. El señor Fogg supo entonces que el Carnatic había zarpado la noche anterior. Esperaba encontrar no solo el vapor, sino también a su doméstica, y se vio obligado a renunciar a ambas cosas, pero ninguna señal de decepción apareció en su rostro y se limitó a comentar a Aouda: «Es un accidente, señora, nada más». En este momento se acercó un hombre que le había observado atentamente. Era Fix quien, inclinándose, se dirigió al señor Fogg. «¿No era usted, como yo, señor, un pasajero del Rangoon, que llegó ayer?» «Lo era, señor», respondió fríamente el señor Fogg. «Pero no tengo el honor». «Perdóneme, pensé que encontraría a su sirviente aquí». «¿Sabe dónde está, señor?», preguntó Aouda con ansiedad. «¿Qué?», respondió Fix, fingiendo sorpresa. «¿No está contigo?». «No», dijo Aouda. «No ha hecho su aparición desde ayer». «¿Podría haber subido a bordo del Carnatic sin nosotros?». «Sin usted, señora», respondió el detective. «Disculpe, ¿pretende navegar en el Carnatic?». «Sí, señor». «Yo también, señora, y estoy excesivamente decepcionado». El Carnatic, una vez terminadas sus reparaciones, salió de Hong Kong 12 horas antes de la hora indicada, sin que se le avisara, y ahora debemos esperar una semana por otro vapor.
Cuando dijo una semana, Fix sintió que su corazón saltaba de alegría. Fogg detenido en Hong Kong durante una semana. Habría tiempo para que llegara la orden de detención, y la fortuna favoreció por fin al representante de la ley. Puede imaginarse su horror cuando oyó decir al señor Fogg con su plácida voz: pero hay otros barcos además del Carnatic, me parece, en el puerto de Hong Kong. Y ofreciendo su brazo a Aouda dirigió sus pasos hacia los muelles en busca de alguna embarcación a punto de partir. Fix, estupefacto, le siguió, parecía como si estuviese unido al señor Fogg por un hilo invisible. El azar, sin embargo, parecía haber abandonado realmente al hombre al que hasta entonces había servido tan bien. Durante 3 horas, Phileas Fogg vagó por los muelles con la determinación, si era necesario, de fletar un barco que lo llevara a Yokohama, pero solo pudo encontrar barcos que estaban cargando o descargando y que por lo tanto no podían zarpar. Fix comenzó a tener esperanzas de nuevo. Pero el señor Fogg, lejos de desanimarse, continuaba su búsqueda, resuelto a no detenerse aunque tuviera que recurrir a Macao, cuando fue abordado por un marinero en uno de los muelles. ¿Su señoría está buscando un barco? ¿Tienes un barco listo para navegar? Sí, su señoría, un barco piloto, el número 43, el mejor del puerto. ¿Va rápido? Entre 8 y 9 nudos la hora. ¿Quieres verla? Sí. Su señoría estará satisfecho con ella. ¿Es para una excursión por mar? No, para un viaje. ¿Un viaje? Sí, ¿aceptas llevarme a Yokohama? El marinero se apoyó en la barandilla, abrió mucho los ojos y dijo: ¿Está bromeando su señoría? No. He perdido el Carnatic y debo llegar a Yokohama a más tardar el día 14 para tomar el barco a San Francisco. Lo siento, dijo el marinero, pero es imposible. Te ofrezco 100 libras por día, y una recompensa adicional de 200 libras si llego a Yokohama a tiempo. ¿Lo dices en serio? Mucho. El piloto se alejó un poco y miró hacia el mar, debatiéndose. Evidentemente entre la ansiedad de ganar una gran suma y el temor de aventurarse tan lejos. Fix estaba en un suspenso mortal. El señor Fogg se dirigió a Aouda y le preguntó: «No tendrá miedo, ¿verdad, señora?» «No con usted, señor Fogg», fue su respuesta. El piloto regresó ahora, arrastrando su sombrero entre las manos. «¿Y bien, piloto?», dijo el señor Fogg. «Bueno, su señoría», respondió, «no podía arriesgarme ni a mis hombres, ni a mi pequeño barco de apenas 20 toneladas en un viaje tan largo en esta época del año. Además, no podríamos llegar a Yokohama a tiempo, pues está a 1660 millas de Hong Kong». «Solo 1600», dijo el señor Fogg. «Es lo mismo». Fix respiró más libremente. «Pero», añadió el piloto, «podría arreglarse de otra manera». Fix dejó de respirar en absoluto. «¿Cómo?», preguntó el señor Fogg. «Yendo a Nagasaki, en el extremo sur de Japón, o incluso a Shanghái, que está a solo 800 millas de aquí. Al ir a Shanghái no nos veríamos obligados a navegar a lo largo de la costa china, lo que sería una gran ventaja, ya que las corrientes corren hacia el norte y nos ayudarían». «Piloto», dijo el señor Fogg, «debo tomar el vapor americano en Yokohama, y no en Shanghái o Nagasaki». «¿Por qué no?», respondió el piloto. «El vapor San Francisco no parte de Yokohama. Llega a Yokohama y a Nagasaki, pero sale de Shanghái». «¿Estás seguro de eso?» «Perfectamente». «¿Y cuándo sale el barco de Shanghái?» «El día 11 a las 7 de la tarde. Tenemos pues 4 días por delante, es decir, 96 horas, y en ese tiempo, si tuviéramos buena suerte y un viento del suroeste y el mar estuviera en calma, podríamos hacer esas 800 millas hasta Shanghái. Y podrías ir en 1 hora, tan pronto como las provisiones puedan ser subidas a bordo. Y las velas izadas. Es una ganga. ¿Es usted el dueño del barco?» «Sí, John Bunsby, maestro del Tankadere». «¿Quieres un poco de dinero en serio? Si no se pone su honor fuera». «Aquí hay 200 libras a cuenta, señor», añadió Phileas Fogg, volviéndose hacia Fix, «si quiere aprovechar». «Gracias, señor, estaba a punto de pedirle el favor». «Muy bien.
En media hora subiremos a bordo. Pero el pobre Picaporte insistió Aouda, muy turbada por la desaparición del criado. Haré todo lo que pueda para encontrarlo, respondió Phileas Fogg. Mientras Fix, en un estado febril y nervioso, se dirigía al barco piloto, los demás se dirigieron a la estación de policía de Hong Kong. Phileas Fogg dio allí la descripción de Picaporte y dejó una suma de dinero para que se gastara en su búsqueda. Una vez realizadas las mismas formalidades en el consulado francés y después de que el palanquín se detuviera en el hotel para recoger el equipaje que había sido enviado allí, regresaron al muelle. Eran ya las 3 y la lancha piloto número 43, con su tripulación a bordo y sus provisiones guardadas, estaba lista para partir. El Tankadere era una pequeña embarcación de 20 toneladas, tan elegantemente construida como si fuera un yate de carreras. Su revestimiento de cobre brillante, su trabajo de hierro galvanizado, su cubierta blanca como el marfil, delataban el orgullo de John Bunsby por hacerla presentable. Sus dos mástiles se inclinaban un poco hacia atrás, llevaba bergantín, trinquete, foque de tormenta y foque en pie, y estaba bien aparejado para correr ante el viento, y parecía capaz de alcanzar una gran velocidad, lo que de hecho ya había demostrado al ganar varios premios en carreras de lanchas piloto. La tripulación del Tankadere estaba compuesta por John Bunsby, el capitán, y 4 robustos marineros que estaban familiarizados con los mares chinos. El propio John Bunsby, un hombre de 45 años o más, vigoroso, quemado por el sol, con una expresión vivaz de los ojos y un semblante enérgico y seguro de sí mismo, habría inspirado confianza al más tímido. Phileas Fogg y Aouda subieron a bordo, donde encontraron a Fix ya instalado. Bajo la cubierta había un camarote cuadrado, cuyas paredes sobresalían en forma de catres, sobre un diván circular, en el centro había una mesa provista de una lámpara oscilante. El alojamiento era reducido, pero limpio. Lamento no tener nada mejor que ofrecerle, dijo el señor Fogg a Fix, que se inclinó sin responder. El detective tuvo un sentimiento parecido a la humillación al beneficiarse de la amabilidad del señor Fogg. Es cierto, pensó, aunque bribón como es educado. Las velas y la bandera inglesa fueron izadas a las 3:10. El señor Fogg y Aouda, que estaban sentados en cubierta, echaron una última mirada al muelle con la esperanza de espiar a Picaporte. Fix no dejaba de temer que el azar dirigiera en esta dirección los pasos del desgraciado criado a quien había tratado tan mal, en cuyo caso se habría producido una explicación poco satisfactoria para el detective. Pero el francés no aparecía, y sin duda, estaba todavía bajo la influencia estupefaciente del opio. John Bunsby, el capitán, dio por fin la orden de partir, y el Tankadere, tomando el viento bajo su bergantín, su trinquete y su foque, avanzó con brío sobre las olas.